increíble, ¿no? Mientras que allá por Centroamérica, que donde hay mucho evangelio, ¿verdad? Donde hay más de la media parte de la sociedad es evangelista, perdón, es evangélico. Mientras que allá donde yo soy yo, hace años no existía ninguna iglesia evangélica, acá por Jalisco. Y yo nunca había escuchado que presentación, que dedicación, es solamente el bautismo, vámonos. Bautismo, confirmación, primera comunión. Y después los sacramentos, los santos óleos. Bueno, los santos óleos es ya para personas que se están yendo de este mundo a la presencia del Señor, ¿no? Uno de los 7 sacramentos tan fuertes de la Iglesia Católica Romana. Y está tremendo. Quiero decirle que es una bendición para mí estar con ustedes. Me he gozado en estos ayer, el día de hoy. El día de hoy que estuve con el hermano Celestino presente. Dios le bendiga, hermano, a usted, a la gente que le acompaña. Dios le bendiga. Levante la mano. ¿Quién acompaña, hermano Celestino? Hermano, ¿qué le decimos a estos hermanos? Que Dios les bendiga, amén. Que Dios les bendiga. Mire, vienen acá a estar juntamente con nosotros. También a los que están por primera o segunda ocasión en este lugar. ¿Habrá alguien, los que están por primera o segunda ocasión, que vino de visita, que dice: yo cuando comencé a llegar, amén, ahí están. Yo cuando comencé yo quiero comentarle algo, ahorita que me acordé. Yo cuando comencé a llegar a la iglesia evangélica, bueno, yo tenía un concepto totalmente de iglesia, primeramente le digo eso. Y llegué a un edificio similar a este, y yo me paré allá atrás, donde está la salida el anuncio de Exit, allá estaba parado. Y a esto le llaman iglesia estos hermanos, decía yo. A esto le llaman iglesia, decía yo. ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde están las cosas religiosas donde a uno le motivan a creer en alguien allá arriba, en Dios, ¿no? Como se nos enseñó. Y me recibió un hermano. Me voy a adelantar un poquito, pero no mucho, ahorita. Me recibió el hermano Raúl Carrillo, que hoy está de pastor allá por Texas. En ese tiempo no estaba de recibidor allá. Me recibió muy amable. Yo llegué en una campaña que hicieron, y yo llegué ahí después de mi trabajo de vestimenta de mecánico toda mi vida. Y yo me paré y me recibía ya un hermano: hermanito, pásele. No, yo no soy hermanito, decía. Yo no soy hermanito. Yo vengo de visita. Sí, pásele de visita. Pásele. No, aquí me quedo allá donde está alguien allá mero atrás, para no decir nombres ni apuntar a nadie. Allá mero atrás. Aquí me quedo, aquí atrás. Pásele para enfrente. No, si antes diga que estoy aquí. Si yo me sentía como que les hacía un favor llegar a la iglesia. Y yo decía que venía de visita. Y yo no culpo a las personas que no se sienten familiarizadas con el movimiento del mover del Espíritu Santo cuando estamos alabando al Señor. En ningún momento no hay que criticar a nadie, porque, hermano, no es fácil, le voy a decir. Los que ya tenemos años, los que sabemos qué es la libertad del Señor, lo podemos hacer con libertad. Lo podemos hacer levantar las manos y aplaudir. Pero hay personas que no lo pueden hacer, vaya, no lo pueden hacer. Y hasta que de alguna manera el Señor trata con ellos, muy especial. Así es que me he estado gozando en este día. Voy a entrar adelante a hablar acerca de mi testimonio, como les comenté anoche un poco, y el día de hoy también allá donde fue a predicar con el hermano Celestino. Mi nombre es Isaías Ledesma, para los que no estuvieron ni allá ni acá anoche. Y estuve en el monasterio católico romano de los frailes de la orden menor de los franciscanos, estudiando para sacerdote. No me llegué a casar con Roma, como les decía anoche. Gracias a Dios que no tomé los hábitos, y no sé qué hubiera pasado, pero no los tomé. Pero sí estuve estudiando, estuve queriendo llegar a tomar el sacramento del sacerdocio, y no se llevó a cabo. Así es que una de las cosas que le doy gracias a Dios, que como lo dije anoche, otra vez lo repito, en lo personal para mí fue una bendición
así expresándome con esta palabra que usamos los cristianos evangélicos, fue una bendición el haber pasado por este tipo de reclutamiento monásticos en los monasterios católicos. Fue una bendición, y lo valoré, lo aprecio mucho, lo aprecié mucho, porque lo hice con todo mi corazón. Lo hice con todo mi corazón, creyendo que eso agradaba a Dios, al Dios que a mí me enseñaron a través de mi religión. Así es que yo nunca había escuchado nada acerca del arrebatamiento, nunca había escuchado. Quiero decirle, como les comenté un poco en la mañana ya a la iglesia que fue a predicar, a enseñar, la Iglesia Católica Romana no cree en el arrebatamiento, por ende no lo enseña. Ellos creen en la venida del Señor, que es diferente. Nosotros creemos en arrebatamiento y venida, que escatológicamente son partes diferentes o factores diferentes. La Iglesia Católica Romana solamente cree en en la venida, en la segunda venida. Y tampoco los testigos de Jehová lo creen en el arrebatamiento. La iglesia de la Asamblea del Séptimo Día, adventistas, tampoco lo creen, porque no lo enseñan, porque algo que se cree se enseña. Y no quiero pasar desapercibido también el decir lo siguiente, que hay grupos de hermanos o personas evangélicas, pastores, que tampoco creen en el arrebatamiento, que no lo creen. Ahora, tienen sus puntos de vista y son bíblicos según ellos. Me voy a atrever a describir algunos de ellos para que usted vea algo muy serio. Muchos lo creemos por fe y lo tenemos, pero hay un grave problema hoy día también, que cuando no se conoce lo que otros pastores o personas, hermanos que decimos creen, y nosotros no estamos enseñados, puede que muchos cambien, como muchos han dejado y se han ido de seguidores mesiánicos, que hoy día es un movimiento que está ganando mucha fuerza. Hermano, entonces Jesucristo nunca habló del arrebatamiento, ¿sabía? Nomás habló de la venida y que fue a preparar moradas, y así será la venida de Hijo del Hombre, como dice en Mateo 24. El que habló del arrebatamiento fue el apóstol Pablo, Tesalonicenses y Corintios. Lo estableció que seremos arrebatados. Y estas personas, con todo respeto, y que por ahí andan y dicen, no, nosotros no creemos a Pablo. No olvidemos lo que dijo Jesucristo también, que enviaría a otro, que es el Espíritu Santo, para que os enseñara. Para que os enseñara. Hay muchas cosas difíciles que el apóstol Pablo le escribió, y dice el apóstol Pedro, que es difícil de entender, y por eso estas personas no lo aceptan. Dice Hebreos 5:11 que hay muchas cosas difíciles para entender, pero le voy a decir, Pablo es el apóstol que Dios usó y le hemos conocido y lo conocemos. Claro, hay más apóstoles definitivamente, el apóstol de los gentiles. Y Dios usó a Pablo, le plació en su soberanía Jesucristo hablar a voz audible con el apóstol Pablo. A voz audible. Pablo oía, escuchaba la voz del Señor y se identificaba: yo soy el Señor a quien tú persigues. Escribe. Y comenzaba a escribir. Comenzaba a escribir. Así es que, aunque Jesucristo no habló directamente del arrebatamiento en los 4 evangelios sinópticos que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo habló audiblemente a su siervo Saulo de Tarso, antes, después Pablo, el apóstol, y quedó establecido, y la iglesia de esa manera creía. Por eso tenemos Maranata, el saludo de la iglesia primitiva. Entonces, por eso el arrebatamiento es bien especial. ¿Por qué le descubro esto? Porque usted se va a encontrar con personas, pastores, y quiero decirle que muchos pastores y hermanos han caído en el error
Y sí, porque si no se van en el arrebatamiento, si no creen en el arrebatamiento, no se van a ir. No, es sencillamente no se van a ir. Porque es como van a ser levantados si no creen. Entonces dicen, no, es que mira todo lo que estamos pasando. No, esto es principio de dolores, si aún no es el fin. Hay mucho que yo les podría hablar acerca de esto. Este es principio de dolores. Estamos caminando, estamos cabalgando en caballo de dolores ahorita, de sangre, los que marcan los caballos, los 4 caballos del Apocalipsis. Entonces, hermanos, el arrebatamiento no lo predica mucha gente porque no lo cree. Yo en lo personal yo no lo creía, porque a mí nunca se me enseñó en la Iglesia Católica Romana, por favor. Entonces, es algo muy importante, amén, es algo muy importante. Y bueno, quiera Dios que en lo que se predicó el día de ayer, que es lo que se les habló, y hoy día ya en la iglesia donde fui a predicar con el hermano Celestino, que sus fundamentos sigan firmes, bien sólidos, y que sigamos adelante. Amén, hermanos. En esta hora vamos a entrar a lo que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles con usted. Lucas capítulo 1 verso 37. Búsquelo con calma mientras elevamos una oración al cielo. Padre Santo, en este día venimos delante de su presencia. Señor, gracias por la estadía que me ha dado, Señor, la buena acogida de su iglesia, Señor, que en estos 26 años de ministerio que me ha permitido llevar el mensaje para diferentes lugares, Señor, siempre he recibido una buena percepción de su iglesia. Gracias, Cristo Jesús, en esta mañana, porque suyo es el poder, suya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento si es tan amable. Los que se pusieron en pie y los que no, también Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Uno de los puntos que sí quiero dejar en claro, que en ningún momento lo que expongo cuando testifico se hace a manera de, porque es uno renegado, como muchos de los que todavía me conocen. En una ocasión allá donde un servidor vive, allá por el área de Inland Empire, en tiempo pasado tuve unos programas radiales, invitaba a la gente a escuchar temas, por ejemplo, la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, el Holocausto judío, que mataron a millones de judíos, que solamente ven a Hitler muchas personas, a Mussolini, a Franco, estos hombres con movimientos fascistas, extremados de derecha a izquierda, poder de derecha a izquierda. Es ese movimiento diplomático o político que se disfraza en este mundo muchas veces, y nunca han visto detrás de todo ello a Roma. Lamentablemente Roma ha estado detrás de todo ello, de la Inquisición, del Holocausto judío, ha estado detrás de todo ello. Los grandes jerarcas han estado detrás de todos ellos. Y temas como ese, el sacerdocio católico y sus irregularidades, porque hay muchas irregularidades en el sacerdocio católico que hoy día ejercen. Una de las cosas que me atrevía a decir por radio y por televisión hace muchos años, que el sacerdocio católico romano ya no debería de estar ejerciéndose el día de hoy, no debería de estar ejerciéndose como ellos lo ponen en práctica. No está dentro de los términos bíblicos el sacerdocio que exponen ellos, o que creen y que ponen en práctica. Temas: ¿qué significa la tiara del Papa cuando carga la tiara con 3 coronas? ¿Qué significa las vestimentas? ¿Qué significa el rosario? ¿Qué significa todo ese tipo de cosas que usan?
Y, y estuve el purgatorio también, la gran farsa del purgatorio. Estuve exponiendo todos esos temas como por algunas semanas y recibí varias llamadas de líderes carismáticos. Dice, hermano, dice, ¿para qué haces eso? ¿Quién habla? Dice, soy fulano de tal, por no decir el nombre, soy fulano de tal, bueno, y voy a decir el nombre total, Raúl Urbina, y de movimientos carismáticos que ahí andan. ¿Para qué haces eso, hermano? Dice, permíteme un segundo. Me dices, hermano, como ser humano, te lo acepto, pero hermano, en la fe que tú tienes, no, le digo, porque yo no tengo la fe que tú tienes. No somos hermanos por fe. Somos hermanos por naturaleza humana. ¿Por qué? Porque todos venimos de un solo Dios y Dios nos creó. Eso no hay ningún problema. Somos hermanos por naturaleza humana. Y voy a compartir un pedazo de pan y un vaso de agua contigo. Pero no somos hermanos en la fe porque tú no tienes la misma fe. Si me dices hermano en la fe, lo rechazo. No lo acepto. Mi nombre es Isaías Ledesma. ¿En qué te puedo servir? ¿Para qué pones esos estudios? Para que la gente sepa, para que la gente se dé cuenta de lo que hay detrás de Roma. Pero que no te das cuenta, y me comenzaba a decir muchas cosas. No te das cuenta lo que estás propagando odio. No. Estoy propagando conocimiento. La gente tiene derecho a conocer estas verdades. Ya una vez que las conozca, está en ellos rechazarlos o aceptarlos. Ya una vez que está en ellos. Un servidor, soy de la ciudad de un pueblo que se llama Tepatitlán, Jalisco, a un lado de la Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco. Soy de por allá. Siempre fui criado dentro de una cuna 100% católica, practicante, tajantemente practicante, confesionario, ir al catecismo, participar de la Santa Misa, de las fiestas de los patronos de la iglesia. Siempre estar envuelto. Mi abuelita era de Hueso Colorado, de todas las asociaciones católicas que existen en esta asamblea o en esta iglesia. Entonces, a mí se me enseñó eso, por ende, no fue algo que yo escogí, es algo que a mí se me heredó. Y como a mí se me heredó y a mí me dijeron que era bueno, pues ojos que no ven, ni oídos que escuchan, corazón que no sabe nada, sencillamente. Mis oídos no escuchaban más que lo que decían los sacerdotes. Solamente veían lo que hacían los sacerdotes y lo que nos decían, y ya, hay que hacerlo, hay que practicarlo, aunque no teníamos plenamente conocimiento de eso. Por eso los hermanos de Centroamérica, El Salvador, Guatemala deben de darle gloria a Dios, porque allá hay un tremendo pueblo evangélico. Cuando estuve por allá, Dios mío, si aquí ya están todos convertidos, todos saben, vayan a México a predicarles, decía. Vayan a México a llevar el evangelio. En México había una gran necesidad. Ahorita ya hay muchas personas que ya predican por diferentes medios. Mi inclinación se dejó ver hacia las cosas religiosas desde muy pequeño. Desde la edad de 10, 12 años yo andaba en preseminarios. Preseminarios, se puede decir, en la antesala de entrar a un seminario. Va uno al preseminario, va uno una semana, 2 semanas para conocer el panorama, lo que le ofrecen, lo que le dan, los estudios, lo que le van a estar dando. Fui a preseminario a San Juan de los Lagos, fui a preseminarios a Guadalajara, estuve en preseminarios en diferentes lugares, con el deseo de conocer, ¿no? Bueno, seguimos creciendo normalmente como muchachos jóvenes, traviesos, correlones, y ya ve, para arriba y para abajo, ¿no? Pero llegó el momento en una etapa de mi vida donde sí, ya nació en mí el deseo. Y eso porque hice una amistad, o él hizo conmigo, no sé cómo estuvo, con un terciario del Carmen. No sé si alguien entiende qué es un terciario del Carmen. Un terciario del Carmen es una persona laico, hombre o mujer, pero que es muy devoto de la Virgen del Carmen. Este terciario del Carmen fue seminarista en San Juan de los Lagos. El padrino de este terciario del Carmen fue uno de los obispos
que me dio una carta para, en un momento dado la necesitamos para ir a misiones a Tuxtla Gutiérrez, a la frontera con Guatemala. Que supuestamente con esa carta nos iban a abrir las puertas o ayudarnos, ¿no? Y total que no nos ayudaron, ¿no? Nada más ahí decían, no, que vayan con libertad a evangelizar las misiones. Entonces llegó un momento donde me metí. El texto que yo le dije que tuviera, Lucas 1:37, donde dice, ¿por qué? Nada hay imposible para Dios. Nada, y eso nada, ¿eh? Nothing is impossible for God. Nothing, zero. Y llegó un momento donde yo me metí al monasterio. Para esto, esta persona que era muy religioso, había coleccionado bastantes revistas de santos, Dios mío, de santos que nunca había escuchado yo. San Bernabé, San Antonio de Padua, bueno, quizás usted escuchó algunos de ellos, ¿no? Pero San Pascual Bailón, nombres que uno no le parecen. Claro, usted no lo culpa porque usted nunca estuvo en la Iglesia Católica Romana, si no estuvo. Y si estuvo, quizás no los escuchó porque quizás nomás iba, gracias, ya me santigo y me voy. Amén, como muchos. Entonces, comencé a leer, a alimentar mi espíritu de estos libros. Llegué a aprenderme o a leer más de 300 vidas de los santos, de hombres y mujeres. Bien alimentado, estaba toda esa religiosidad, la estaba absorbiendo. Imagínense, mientras que la Biblia tenía 66 libros, no sabía que tenía, bueno, la iglesia evangélica tiene 66 libros, la iglesia católica tiene unos libros más, los 7 libros apócrifos. Amén. Entonces, la Biblia, ni aún la Biblia católica que yo tenía la conocía, la verdad. Ni sabía los libros que tenía, pero sí conocía una vida de santos, Dios mío. Entonces, llegó un momento donde estaba desde mi infancia teniendo eso y decía, bueno, pues no está mal, no me voy a meter no está mal, me gusta la idea, ¿no? Me gusta, sentí, dije voy a meterme. Me metí y para eso tuve que ocupar la ayuda de esta persona, Terciado del Carmen, que tenía conocidos y me sacó una carta para que me aceptaran acá en San Agustín, Jalisco, los franciscanos. Entonces, los franciscanos es una rama muy pobre de la Iglesia Católica Romana. Es una rama, una de las ramas que solamente le pide humildad, pobreza y castidad. Nomás le pide esto, no le pide dinero. Aunque si puede, le aceptan una cuota o un pago mensual. Y si no puede, de todas maneras, si tiene la vocación, ahí lo aceptan y ahí está. Amén. Entonces, le piden un poco de estudio, de menos que haya cursado la primaria en México, no sé en otro país, o otra nación, pero en México la primaria es el 6º grado. Acá es la elemental, acá pasa a la middle y luego pasa a la high school. Allá a esta rama de los franciscanos no le importaba, nomás con que tengas la primaria, que sepa leer y escribir, que no seas muy docto y no hay ningún problema, pasas. Otras ramas no le aceptan eso, tiene que presentar estudios, tiene que presentar otras cosas y tiene que presentar un pago mensual, porque ahí se requiere más exigencias. Amén. Entonces, estuve con los franciscanos. Yo me metí con tanto deseo, mucho fervor, era muy devoto como todo mexicano 100%. Nacido en México, devoto de la Virgen de Guadalupe más que de María, devoto. Entonces me metí y estando ya dentro de este monasterio, ahí aparte de los estudios que le dan a uno, ahí también lo ponen a uno a trabajar. Uno trabaja, uno no solamente está en contemplación, uno trabaja. Está desde limpiar pisos hacia los grandes corredores, los sanitarios, trabajar con los animales, sembrando, con las vacas, con los cerdos, o sea, todo lo que envuelve la vida ahí dentro, aparte de los estudios que nos dan. Una de las cosas que practicábamos
el templo del pueblo de San Agustín entraba a lo que era el templo mayor, se puede decir. Los que estábamos internos arriba en el segundo piso teníamos un templo muy pequeño. Para que se dé una idea, un templo similar al tamaño como a donde está el hermano Celestino y la iglesia que él pastorea, similar. Y ahí solamente entrábamos los que estábamos viviendo allá adentro, de internos, estudiando, no podían entrar los de afuera. Y todos los días teníamos que estar en pie a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana y a rezar laudes. Son rezos que no lo practican los filigreses que van acá a escuchar la misa. Es un libro especial que le dan solamente allá a los que están internos. Y a reza y rece, a vuelta y vuelta allá arriba en el segundo piso. Y a reza y rece, a vuelta y vuelta, laudes, vísperas y nonas. Son 3 veces. Si usted no tiene el deseo, la vocación, honestamente eso no es para todos. Eso no es para todos. Estar allá adentro no es para todos. Lo igual, el llamamiento al pastorado no es para todos. El llamamiento al ministerio no es para todos. Porque una cosa es tener la emoción de predicar y pararse y dar brincos y pararse y brincar y caerse y levantarse y hablar en lenguas, y otra cosa es permanecer predicando toda una vida. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, un servidor se metió con la intención de permanecer ahí, en realidad, de permanecer. Antes de meterme, claro, las visitaciones de la familia, me llevaba uno de este terciario del Carmen, me regaló una Biblia Jerusalén chiquita de bolsillo. En esta Biblia chiquita de bolsillo, que nunca la llegué a leer como es debido, y cuando comencé a leerla pasó lo que pasó. Entonces me regalaba una Biblia, me regaló esta Biblia, pero nunca la leíamos. Estábamos estudiando todo lo que termina en Sofía. Y claro, no historia de mujeres, no filosofía y todo eso, ¿no? Porque no diga nada, se llamaba Sofía. Amén. Elogía, teología, filosofía y letras, teología y todo lo que eso envuelve. Que no es nada de malo, le voy a decir. El prepararse para servir, porque ahí la mentalidad de los líderes, aunque estamos viviendo un nivel de pobreza, le voy a decir. Ahí se vive un nivel de pobreza. Ahí no tiene lujos, no tiene relojes, no tiene anillos, celulares, Dios mío. Bueno, no sé ahora, pero en aquel tiempo no había nada de eso, ¿no? Entonces, ahí no teníamos lujos, no había televisión. Teníamos un juego de partido de vez en cuando, ahí nos andábamos corriendo, ahí salíamos a correr al parque, o mejor dicho, al campo mismo del seminario. Ahí mismo hacíamos actividades, hicimos la obra de San Francisco de Asís, la vida de San Francisco de Asís. A mí me escogieron por votación unánime. Me escogieron para hacer el papel de Francisco de Asís. Dije, qué maravilla. Yo me sentía que, en la verdad, dije qué bueno hacer la vida del Padre Francisco. Es que cuando usted en realidad ama lo que está haciendo, usted se goza en hacerlo. Usted saborea lo que está haciendo. Como hoy día que predico, yo me río predicando. ¿Por qué? Porque gozo lo que estoy diciendo. Me gozo en la palabra de Dios. Y hermano, los cristianos no somos llamados a tener cara de limón, todos airos, desabridos. No, hay que gozarnos en las grosuras del Señor. Hay que gozarnos. Hay que estar alegres y contentos. Entonces, yo me gozaba por más de varias ocasiones ahí practicando y todo eso. Bueno, hacíamos actividades dentro del monasterio que para mí son inolvidables, la verdad. Y le doy gracias a Dios por ello, porque fue una etapa de mi vida la cual Dios me enseñó muchas cosas. Entonces, pero había algo un trabajo que yo quería hacer allí, pero yo no decía nada, porque sabe que si usted decía, por ejemplo, si usted le tocaba la cocina, lavar los trastes, no piense que cocinar, lavar trastes, y para eso estaba Fray Carmen, ya frailes ya de muchos años, ancianos, y usted renegaba, le daban un tiempo, y si usted renegaba lo dejaban más tiempo. Porque allí hay que practicar la humildad. Y allí practicar la humildad no es decir, sí, hermanito, sí, fraile. No, ahí lo querían ver humillado. Porque es así como es. Solamente le pedían humildad, pobreza y castidad, pues tenía que practicar la humildad. Me ponían a limpiar al chiquero de los cerdos, el lugar del corral de los cerdos, y lo hacía contento yo. Lo hacía contento. A mí no me importaba, porque en casa paterna se tuvo
se tuvo ciertos chiqueros, manadas de puercos en cierto rancho, entonces yo practicaba eso, a mí no me importaba, no había ningún problema. Pero yo quería un lugar muy, muy específico, y ese lugar estaba solamente en la parte de arriba, se hacía en la parte de arriba, ¿no? ¿Y sabe cuál era ese lugar? Un cuarto especial. Era el arreglar a las estatuas, a los santitos. Era ponerles maquillaje, porque le voy a decir, la gente se los sacaba a puros chupetones. Y, ay, hermano, parecen paletas de chupaletas para muchos. Se los sacaban. Mucha lambida, increíblemente. Usted se sorprenderá, pero yo fui testigo y yo practiqué. Por eso le digo, mucha gente, muchos jóvenes que escuchan acá, mis hijos nunca no pasaron por eso, nacidos en la iglesia cristiana, y Cristo nacidos en ellos. Entonces, pues no practicaron eso. Mi esposa tampoco. Mi esposa es nacida acá y es nazarena desde pequeña, desde chica instruida en eso. Entonces llegó un momento, de que le platico algo. Fuimos hace muchos años, una de las vueltas que fui para allá, la llevé a mi esposa a la Basílica de Guadalajara, allá por el Degollado, allá arriba, ¿no? Entonces le dije, ven, te voy a llevar a que veas algo. Y la llevé al templo mayor de la Iglesia Católica Romana, para que se diera una idea lo que era. En cuanto entró, iba caminando muy así, muy suave, y que comienza a ver, dice, y se agarró más de mí, dice, ¿qué te pasa? Le digo, oye, eso está re feo, esos monos, mira cómo ven de feo a uno. Se asustó, demacrados, todo ello. Entonces dice, eso es lo que la gente, eso es lo que tú adorabas, decía. Le dije, honey, eso y más. Eso y más. Entonces, este lugar, yo quería trabajar en este lugar, porque allí arreglábamos a las imágenes. Ahí se arreglaban las imágenes. Cuando ya de tanta chupadita, ya, porque la gente como están, las ponen muy altas las imágenes en la iglesia católica. Bueno, hoy día muchas iglesias han quitado las imágenes, tenemos que decir eso. Pero otras iglesias todavía no las quitan, especialmente allá por nuestra tierra. Dios mío, si un sacerdote quiere quitar la imagen de su iglesia, casi lo echan del pueblo. Dicen, no me quite aquí a la imagen, porque la gente ya está tan metida en eso que la gente las defiende a capa y espada, muchas de ellas. Entonces, cuando llegaba la fiesta del patrono, fíjese bien, la fiesta del patrono en San Agustín era Francisco de Asís, ese era el patrono. Y se dieron cuenta los que programaban esta actividad y todo el barullo que hacían, que son fiestas paganas. De antemano quiero decirle eso, son fiestas paganas, así, literalmente paganas. De cristianas no tienen nada, son paganas. Entonces, llegaron a ponerlo, porque la gente, de tanto que lo ponían recostado a San Francisco de Asís, la gente llegaba a darle besos en sus pies y en sus manos. Porque según decía la historia de San Francisco de Asís, este hombre español, me sé la historia de memoria de atrás y al derecho, español, un hombre rico, sus padres que cargaban un negocio de telas. Dice que estaba cansado del dinero, estaba cansado de todo lo que hacía, y hermano dice que mejor sintió el deseo de hacer algo por la humanidad y que se hizo pobre. Por eso fue que él fue el padre de esta orden. Hermano, cuando lo ponían, pasó el tiempo y el pie el yeso se le fue desgastando, que salió la varilla de fierro por el dedo gordo. Lo chupaba la gente así. Usted no ha visto eso por acá, pero si usted va para México algún día, usted va a ver a las personas que entran a la iglesia, y cuando van entrando están las imágenes a un lado y se arriman enfrente de ellas y les tallan sus mantos. Y después de tallarles sus mantos, se tallan la cabeza, se tallan el cuerpo ellos. Piensan que despiden un poder estas personas. Es increíble. Pero sabe una cosa, la hacen con una fe de ignorancia, pero con fe. Una fe de ignorancia, pero con fe. Claro,
Que a estas alturas usted no lo haría definitivamente, porque sabe usted lo que tiene. Pero usted le va a decir a una persona de uno de los estados allá de Jalisco, donde abunda más todo esto, la religiosidad, y usted le dice, tiene que tener mucha precaución. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a enseñar? Tiene que tener mucha precaución, porque va a ser que le dé si es una persona de machete, mejor no le diga nada. Así de sencillo, mejor no le diga nada. Yo estuve predicando en Morelia, Michoacán, unas campañas, unos servicios. Hermano, da tristeza. Yo me sentaba enfrente del templo católico romano. Mire, cómo la gente antes de entrar al atrio, ¿sabe lo que es el atrio? El atrio es antes de entrar a la puerta. Ya va con su pantalón arriscado y con las rodillas ofreciendo un sacrificio, caminando entre piedras, no entre carpeta, entre piedras, caminando para llegar hasta el altar mayor. Que lo practiqué yo lo practiqué. ¿Qué le voy a decir? Yo lo hice en mi ignorancia. Hicimos valla, a nosotros nos llamaban para hacer valla en el tiempo de la Virgen de Zapopan, porque yo estaba a un lado de Guadalajara, San Jacinto, y entonces, no, San Agustín, perdón. Entonces nos mandaban llamar para ir a con la Virgen de Zapopan para hacer valla. ¿Sabe lo que es valla? No es de valla ir, no, sino valla es agarrarnos de la mano todos los así y no dejar que la gente pase, porque hermano, ese tamañito de imagen así de chiquita, hermano, la gente se tira a agarrarla, a tocarla y todo eso, es increíble. Pero gloria damos a Dios que ya el evangelio está entrando, y el Señor ha estado llevando el evangelio en los últimos años a estos pueblos, a estas gentes. Porque mire, hermano, cuando se convierte al Señor una persona católica de hueso colorado, que se convierte a Cristo, que nace de nuevo, es una persona de lo más fiel al Señor y a la obra. Más fiel y a la obra. Y habemos muchos ejemplos, muchos hombres y mujeres que hemos salido de estas situaciones. Y cuando se convierten personas de ellas, hermano, hermana, a donde se congreguen, son hombres y mujeres fieles al Señor y a la obra. Porque sabemos, reconocemos de dónde el Señor nos ha sacado. Un servidor, al igual que otros antes, otros tantos en ese tiempo, era bien idólatra. Les decía en la mañana allá en la iglesia de Hermanos del Destino, yo nunca tuve vicios en exageración. Sí, probé el vino, no me gustó, dije, ay, yo no sé cómo lo toman, dije, Dios mío. Probé el cigarro, me daba unos dolores de cabeza, dije, ¿así se lo fuman? Es tremendo eso, hermano. Pero bien religioso hasta las cachas, bien religioso, bien idólatra hasta las cachas. Yo nunca creí que el Señor me iba a poner en la posición donde me tiene después de tantos años. Porque, hermano, lo que a mí me enseñaron cuando salí, dice mi padre, mi familia, cuídate a donde vas, allá a Estados Unidos, porque allá hay muchas sectas. Le llaman sectas a uno acá, los de allá, sectas. Hay muchas religiones falsas, que entre comillas no lo voy a negar. Están los budistas, están religiones falsas, ¿sí me entiende? Pero la iglesia cristiana evangélica, que somos un buen grupo de personas, hombres y mujeres, que la denominación no debemos de verla. Iglesia Nazarena, Iglesia Bautista, iglesias independientes, iglesias, no somos religiosos ni tampoco somos sectarios. Imagínense, llegó el momento donde me dijeron, cuídate de las sectas, cuídate de las sectas. Y como dije en la mañana, lo que no han de querer, en su casa lo han de tener. Me dijeron, cuídate tanto, cuídate tanto, cuídate tanto, y mire ahora. Entonces, un servidor les enseñó a mi familia, aparte de los que a mí me enseñaron, yo enseñé a mi familia, a mi abuelita, que ya murió hace años. Hermano, una de las cosas que en mi tierra no se veía eran los hermanos separados. Había solamente una denominación, una secta,
Y por eso creían que acá todos eran igual, los testigos de Jehová. Entonces, mi abuelita cuando veía a estas personas decía: o se me van o les echo agua caliente a los pies. ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? Así les decía. Y arrancaba con el agua caliente y se las echaba a los pies. Se las arrancaba hermano, era tremendo eso. ¿Por qué? Porque todo eso viene de historia desde tiempos antiguos. Hermanos, yo crecí en un hogar bien católico. Cuando estuve dentro del monasterio, estuvimos en unos retiros para puros varones de misiones. Mi deseo era ser misionero dentro de la Iglesia Católica Romana. Era ser misionero, ir a misiones. Estuvimos tomando estudios con la preparación, porque una de las cosas que debemos de ver, y eso es algo muy esencial, para llegar a tomar los hábitos del sacerdocio, son estudios de 10 a 11 años. Antes de cantar misa, antes de ofrecer misa, están bien preparados, pero no crea que están preparados dentro de lo que es lo que envuelve para explicar la palabra de Dios, porque les dan un misal, les dan un patrón a seguir. Entonces ellos solamente repiten lo que tienen de años. Pero de que están preparados, bien preparados están. Eso sí debemos. ¿Y por qué los preparan tanto? ¿Por qué nos preparan tanto en ese tiempo? Porque a uno le dicen: tú tienes que estar preparado por si te toca una iglesia ir, una iglesia donde hay gente sin mucho estudio. Tú tienes que adaptarte a hablarles y enseñarles conforme al lugar donde estás. Si te toca un lugar que vas a ir te van a poner como sacerdote en cierto lugar, tú tienes que adaptarte y hablar y comportarte conforme a la esfera social en donde estás. O sea, que ahí los acostumbran y los enseñan para estar como el camaleón. Una vez es verde, otra vez es amarillo. ¿Sí me entiende? Depende de la necesidad. Hablando de las diferentes esferas sociales, los de estudio, menos estudio, más capacidad, más doctos o menos doctos. Por eso es que los preparan tanto. Y una de las cosas que todavía la Iglesia Católica Romana sigue pidiendo rezos y oraciones por vocaciones. Eso todo el tiempo se ha escuchado y se seguirá escuchando. Recen por las vocaciones, recen por vocaciones. Una de las cosas que muchos de los feligreses católicos no saben, que hay sacerdotes ya y que no están ejerciendo su sacerdocio, están en otras áreas trabajando menos para lo que ellos pensaron que iban a hacer: ofrecer misa. Hay hombres ya sacerdotes hechos y derechos y no están al frente de un rebaño, no porque haya necesidad, porque no haya necesidad, sino porque los ven con más astucia, más capacidad para irlos introduciendo a cierta diplomacia, a cierta esfera donde puede ayudarnos a voltear ciertas cosas, a acomodar ciertas cosas. Y es por eso que no vemos a muchos sacerdotes que ya es sacerdote que está ejerciendo. O sea, perdón, no que debamos de ver, ellos no los ven. La Iglesia Católica Romana, el protocolo que enseña de enfrente, hace años en el sur de Carolina, en el pueblo que se llama Newberry, Marlboro, Talboro, allá por aquellas áreas, estuve dando una serie de enseñanzas acerca de lo que hay detrás de la Iglesia Católica Romana. Lo que la gente filigrés romana todavía no lo ha visto, y donde muchos hermanos cristianos todavía no lo han visto o no lo han escuchado. Hermanos, Roma es una de las organizaciones, sí, más ancianas que tenemos en este mundo. Más ancianas. Desde el siglo III al siglo VII, ya Roma ya se estaba formando como asamblea. No estaba 100% formada, pero ya se estaba formando. Y con la ayuda de los reyes, de los presidentes de ese tiempo, de los tetrarcas, vinieron a consolidar todo lo que Roma tiene y a unirlo y cambiar todo lo que cambiaron.
que por eso en ese tiempo tenemos la carta a la iglesia Esmirna. Una de las profecías que a Juan se le reveló, que la iglesia iba a pasar por un dolor tan tremendo, pero tan tremendo, que en esa carta le dice el Señor a través de su siervo Juan, el que estuvo en la isla de Patmos: va a venir un periodo de ira, de persecución a la iglesia que estaba en ese tiempo, en esa etapa. La iglesia de Esmirna, cuando usted lee, o la carta de Esmirna, perdón, cuando usted lee esa carta, una cosa es entenderlo literal y verlo de una perspectiva en ese tiempo. Perdieron derechos civiles como no se imagina. Fueron echados a la cárcel porque no creían como ya Roma se estaba formando. Estableció su poderío a la fuerza juntamente con el gobierno, porque había mucha división, muchas ideas de religión, había mucha división. Y se reunieron los tetrarcas, se reunieron los líderes y dijeron: no, hagamos algo. Por eso tenemos también una similitud de la iglesia católica ortodoxa, pero es muy diferente a la iglesia católica que conocemos hoy nosotros. Porque la iglesia católica ortodoxa, aunque usted no la conozca, se separaron hace años de ellos. ¿Por qué? Porque sus líderes dijeron: nosotros creemos, sí, hay que servirle a Dios, pero tenemos que tener esposa. Y ellos tienen esposa. Y la iglesia católica que a nosotros se nos presentó, o a nosotros acá por esta área, hermano, se nos presentó un sacerdocio sin esposa, lo cual es antibíblico. Es antibíblico. Por eso el día de hoy tenemos, en días pasados se habló del padre Alberto. Ok, este sacerdote Alberto, que tenía un buen ejemplo y hablaba muy fuerte de la iglesia católica romana, de un momento a otro se le descubrió que tenía una mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo abrazó otra asamblea que aceptó su sacerdocio con toda mujer. Entonces, vea, los mismos líderes de la iglesia católica romana están hablando, se están levantando diciendo: están mal. Cuando yo salí del monasterio, cuando yo dejé de estar ya acá, era porque yo ya dije, honestamente, en ese tiempo ni sabía por qué, sencillamente ya no me gustó, decía yo. Cuando yo estaba en el monasterio, como yo era ahí de los alrededores de Jalisco, conocía Guadalajara, el mercado de abastos, conocía las diferentes colonias, sectores Reforma, conocía algunas áreas. Entonces yo era el que salía demasiado hacia el mercado de abastos. Era el que salía por los abastecimientos de comida para traer todo. Entonces cuando yo llegó un momento donde dije: ya no puedo estar acá, siento que ya no. Hermanos, el padre Francisco, que así optó llamarse, aunque no se llamaba Francisco, pero por el regidor de la orden, me dice: mira, pues hemos hablado nosotros, dice, lamentablemente nos da tristeza, porque creemos y habíamos visto en ti que tú tienes una gran devoción y un fervor y puedes llegar a seguir estudiando y llegar a hacer lo que tú pudieras hacer acá con nosotros. Les comentaba en la mañana que me faltaron algunos años para irme a Guadalupe, Zacatecas. Guadalupe, Zacatecas, ahí estaba ya un colegio mucho más fuerte, a donde ya hay más preparación, más profundidad, a donde ya les enseñan totalmente áreas a donde uno dice: ¿será cierto que esto es lo que hacen? ¿Será cierto que esto es lo que ellos practican? Le comienzan a abrir más los ojos. Le comienzan a abrir más los ojos. Y una de las cosas que les comentaba, por cuál el llamamiento a misiones, y hoy día que lo estoy llevando a cabo, el evangelismo por diferentes lugares. En una ocasión vino un fraile del África. Trajeron un fraile del África, tuvimos una reunión acá en Linzonte, Nayarit, a donde estuvimos en una misa de gallo muy temprano, un servicio muy de madrugada. Estuvimos en ese servicio, ahí íbamos a estar varios días, e invitaron a varios, pero invitaron a un misionero del África.
Hermano, este misionero del África habló con un fervor de la gran necesidad espiritual y de ayuda que ocupan estas personas, hermano, desbordó su corazón en hablar lo que había allá. Y yo, en lo personal, yo salí con el corazón totalmente hinchado de experimentar algo nuevo en ese servicio de Gallo, en ese servicio tan bonito que tuvimos, que dije, yo quiero ser misionero, quiero irme a misiones. Y yo recuerdo que recé la oración del Padre Francisco. Ahí nos hacen rezar la oración del Padre Francisco, que es: hazme instrumento de tu paz. Que donde haya odio, siembre yo amor, y donde no haya fe, pues siembre yo convicción. Y ese tipo de oración. Y allí, hermano, comenzó a nacer eso en mí, eso en mí, eso en mí. Le dije, Señor, yo quiero servirte. Yo no conocía directamente como conozco la palabra y a Dios, al Dios el cual yo le sirvo y le predico. Pero yo sabía que había un Dios, porque eso se nos había enseñado desde pequeños a todos. Y hermano, dentro del monasterio, aunque no está por obligación o por imposición, le dicen: si usted que está aquí adentro, desea flagelarse, puede flagelarse. Recuerde que son 40 menos 1, son 39. O sea, 39 azotes. Uno solo debía ofrecer un sacrificio, golpear su propio cuerpo. Los frailes se cargan lo que es la corona de San Francisco o el rosario de San Francisco, que son 15 misterios, no los 7 misterios que usualmente rezábamos acá en casa o estando en la iglesia, porque había un día especial para rezar rosarios. Era de 15 misterios rezando el rosario de los franciscanos. Y al otro lado cargaban un cordoncito de cuero. No era tanto para detenerse el hábito, porque los franciscanos, pues el hábito se lo amarran por fuera con una cuerda de cuero. Ese usaban para flagelarse. ¿Sí entienden lo que es la flagelación? La flagelación es golpearse uno mismo o que otro lo golpee en la espalda. Y cuando eso sucede, usted está diciendo a su carne para que sientas el dolor. Vaya. Y ahí lo están golpeando y sin misericordia. No creo que le dicen: ay, pobrecito. No, le están dando. Y el que le está dando, se le cae usted mal a él, prepárese, porque le va a dar más fuerte quizás, ¿no? Le están dando. En esa ocasión yo salí de este lugar, y yo salí tan lleno en mi corazón, con deseos de hacer algo para Dios, de ayudar a mi gente, a los de mi barrio, de ayudar a mi pueblo, porque había tanta necesidad. Hermanos, yo comencé a ver la necesidad que había en el mundo de Dios, la falta de espiritualidad, antes de que yo viniera al evangelio. El Señor me abrió los ojos para ver eso. Y yo doy gracias a Dios, porque eso no es de la carne, eso es de Dios. El que una persona que esté aquí y que comience a ver la necesidad en el mundo que hay de Dios, la falta de espiritualidad, eso es de Dios, eso no es de la carne, eso no es del diablo. El diablo no le va a decir: mira cómo hay necesidad de espiritualidad. No, Dios se lo va a hacer saber. Salimos muy de mañana, muy de madrugada, antes de desayunar. Teníamos un desayuno muy bueno, muy sabroso. Les comentaba anoche que era un desayuno muy sencillo, muy pobre, unos frijoles fritos, sin olor ni a chorizo, ni a carne, ni a manteca, nomás así bien sabrosos, y un vaso de chocolate o leche, hermano, y un pedazo de virote, bolillo. Les comento, no sé si ustedes saben lo que es bolillo. ¿Saben lo que es bolillo o virote? ¿Sí saben? ¿Saben? Hace tiempo estuve por allá, les comentaba en la mañana, estuve por allá en Centroamérica, y no sé en dónde, en qué lugar. Un hermano me invitó a desayunar, un hermano ahí a un mercado, y dice: hermano, vamos a desayunarnos, ya nos esperan unos frijolitos o un su atolito, y nos espera un pirujo. Ay, Señor. Y para un mexicano acá en Jalisco, un pirujo es diferente.
Y la palabra cambia mucho. Por eso a veces cuando digo virote o bolillo, digo, voy a preguntar a ver si saben qué es lo que es, porque no voy a decir que estoy ofendiendo, depende de algo, ¿no? Que esté diciendo algo que en mi tierra es bien, pero para usted no. Y me dice el hermano, ya viene su pirujo, hermano. Y acá en México, en mi tierra, en Jalisco, un pirujo es diferente. Y yo dije, bueno, ¿y cómo viene? Oh, ya lo van a... Porque no me atreví a preguntarle, porque dije, ¿qué tal si lo ofendo? No sé. Para nosotros en México, si usted no sabe lo que es un pirujo, o si saben lo que es un pirujo en México, allá por Jalisco, si saben, ¿verdad? Muchos, es una persona homosexual. Es una persona homosexual, un faggot. Lo digo en inglés para que no se escuche mal en español. Amén. Entonces, yo me quedé y dije, bueno, pues, pero cuando me dijo ya cómo lo hacían, dije, bueno, venga el pirujito. Entonces, hermano, teníamos ese desayuno. Y antes de que viniera el desayuno, yo me encarrilé estábamos en la sierra del Izonte, Nayarit, allá arriba, con los huicholes, con los indígenas, donde hablaban un dialecto. Entonces allá andábamos y yo salí. Y recuerdo que en esa ocasión dije, Señor, yo quiero servirte. Y ya lo había hecho antes, pero en esa ocasión fue más diferente. Recuerdo que sí me flagelé porque yo creía que era la mejor manera, que Dios le escuchaba a uno. Eso era lo que yo había escuchado, lo que a mí se me había enseñado. Dije, pues ¿qué tiene que me golpee? ¿Qué tiene que yo me azote para buscar servir a Dios? No tiene nada de malo. Y hermano, sin saber, llegué a un lugar donde perdí noción donde estaba. De repente yo me encontraba debajo de un gran árbol. De un gran árbol alrededor había una maleza, una grama alta que no se me veía. Había barullo de aves. Había aves cantando, silbando. Y como el padre Francisco de nuestra orden, en ese tiempo, este padre Francisco llamaba a los pajaritos, hermanos pajaritos. Así caminaba él. Que cuando iba evangelizando le decía, buenos días hermano sol, ya llegaste. Buenas noches hermana luna, ya amaneciste. Buenas noches hermano sol, ya te fuiste. Esa era su manera de que así vivía su vida. Y yo comencé a sentirme primeramente impresionado por lo que había escuchado. Y yo estaba corto de edad, no estaba hoy maduro como usted me está viendo ahora. Ya voy a cumplir 50 años. 49, 50 años. Yo apenas tenía 18 años, 17 años. Era un joven. Era un joven sin conocimiento, ideas conflictivas a veces. Pero eso sí, yo sabía que había un Dios. Dije, Señor, yo te quiero servir. Y comencé a golpearme. Y no lo que usualmente se usan, sino que entré caminando por la sierra, agarré una vara capitana. Y comencé a abrirme paso porque es aconsejable que cuando viene por la sierra uno agarre una vara capitana por si le sale una víbora, usted puede defenderse, un animalito o algo. Es aconsejable para los que caminan allá por la sierra. Y yo comencé con ese propósito, agarré. Y cuando menos pensé llegué a ese árbol y comencé a flagelarme. Y comencé a sentir tan bonito. Comencé a sentir la presencia de Dios, que a Dios lo sentí en todos lugares en esa sierra. Lo sentía en los árboles. Lo sentía en los pájaros. Lo sentía en la grama, en el zacate. Que dije, esto es Dios. Esto es Dios. Yo juraba y decía, esto es Dios. Y yo me pegaba y me pegaba y me pegaba. Y yo perdí la noción. Yo dije, esto es Dios, yo quiero seguir sintiendo esto. Para mí fue una experiencia totalmente fuera de lo normal. Estaba yo solo.
recuerdo que me levanté no sé de cuánto tiempo, perdí el desayuno. Ya no desayuné. Me fui de nuevo al servicio, yo sin decir nada lo que había pasado. Y llegamos allá al monasterio y yo callado sin decir, pero en mi mente decía, ¿qué me pasó? Comencé a leer la Biblia y se me comenzó a hacer un libro tan maravilloso. Comencé a leer, a comer de la Biblia y decía, esto es maravilloso, ¿qué me está pasando? Ya no quería leer los libros de los santos, ya no quería escuchar lo que decía otras personas. Y dije, ¿qué me está pasando? No entiendo. Fui a donde el padre Francisco a explicarle lo que había sentido. Me dice, Isaías, tienes un llamamiento a servirle a Dios. Tienes un llamamiento a hacer algo en este mundo para Dios. Y comenzamos después del tiempo. El Señor me sacó. El Señor me sacó de ese lugar y dije, Dios mío, ¿ahora qué me está pasando? Ya no quiero estar acá, me sentía mal. Pero esa experiencia nunca se me olvidó. Pasó el tiempo, mi madre, mi padre me envía para acá, para California, a ayudar a mi hermano. Y fue acá donde yo escuché el bendito evangelio. Fue acá donde yo escuché el bendito evangelio. A donde yo pude escuchar la predicación del evangelio por un predicador. Yo decía, qué bonito habla este predicador y habla del evangelio que yo leía. Y yo estaba escuchando una radio secular en ese tiempo, la K-Love, allá por Los Ángeles. A la par estaba K-Max, una radio cristiana evangélica. Y estaba yo en la hora de mi lonche, de mi break, y recostado en mi vehículo, escuchando, y de repente se movió la señal. Y comencé a escuchar el evangelio. Y dije, ¿qué es esto? Yo no había escuchado eso. Para muchos que todavía digo esto y todavía lo estoy sintiendo como si fuera la primera ocasión. Porque el evangelio es vida. El evangelio da vida, hermanos. El evangelio transforma. No hay nada imposible para Dios. El evangelio es hermoso, no es cansado, no es aburrido. No es una carga pesada llevar la cruz de Cristo. Qué tremendo cómo habla de Dios este predicador, decía yo. Y yo me comenzaba a deleitar de la palabra de Dios. Y yo decía, wow, esto es el evangelio que yo comencé a leer. En mi tierra yo nunca había visto un pastor predicar. Nunca, de los nunca. Puro fraile, en el seminario, en el monasterio. Nunca había escuchado un Dios te bendiga, paz de Cristo. Escuchábamos, decíamos, Ave María Purísima. Y la contestación, sin pecado original concebida. Eso era lo que yo estaba acostumbrado a rezar laudes, vísperas y nonas. Yo rezaba o repetía el Salmo 51, el Salmo de David, que le conocíamos, yo le conocí como el Salmo Miserere, en latín, el Salmo de la Misericordia. Yo lo leía desde cuando, todos los días lo leía y no entendía nada. He aquí que en pecado me ha concebido mi madre, y yo lo leía y no entendía nada. Todos los días lo leíamos. Imagínense, para mí el poder entender, escuchar la palabra de Dios, para mí fue algo tan sublime, tan maravilloso, que la vida de Dios es algo excepcional. Y le estoy diciendo de esto, ya llevo 27 años, y cuando hablo de mi testimonio todavía lloro. Todavía derramo lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de los siglos. Yo no cambio lo que hoy tengo. Pruebas tuve en abundancia como no se imagina. No pruebas quizás como muchos las tienen, las tuvieron, de vicios. Yo no tuve pruebas de esas, pero pruebas con la familia, terriblemente, porque creían que yo iba a llegar a ser sacerdote y no lo llegué.
Para mí fue algo, me desecharon por un tiempo. Y terriblemente, terriblemente, dije: Señor, ¿a quién tengo sino a ti en los cielos? Yo no sabía lo que había pasado, pero recuerdo esa ocasión que me sucedió aquello y dije: Señor, tú me viste, tú me sacaste, tú sabías que iba a ser un instrumento en tu pueblo. Y yo creo que si Dios no me hubiera sacado, hubiera estado sirviéndole con todo mi corazón, y quizá me hubiera pasado después de años lo mismo que pasó con Martín Lutero. Salió de la iglesia católica romana, aunque no 100%. Jan Hus, reformadores. Cuando yo salí y me vine para acá, me transporté para acá, conocidos carismáticos, conocidos amigos míos, familiares, me invitaban a reuniones porque sabían de dónde había salido. Pero yo no quería, yo quería el evangelio. Me decían: no, aquí quédate, aquí estás bien con nosotros. ¿Para qué te vas con los hermanos separados? Mira, te vas a echar en contra a mucha gente, a tu familia, te vas a echar en contra a mucha gente, a tus amigos. Te van a comenzar a ver un poco medio raro, aunque no lo seas, te van a comenzar a ver. Yo le decía: ¿saben una cosa? Es que yo no puedo callar lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo no puedo callar, no puedo cerrar mis oídos a lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que hablar de esto. Y la iglesia católica, yo no voy de acuerdo con la iglesia católica, porque llegué a entender muchas cosas que no voy a hablar de ninguna de ellas ahorita. Pero me decían: quédate aquí, nomás observa, oye y calla. Le dije: te equivocas, yo no soy para eso. Yo voy a hablar. Como lo que les pasó allá a Juan y a Pedro, que los agarraron por predicar la salvación en el nombre de Jesús. Los azotaron y dijeron: oh, nos tenemos por gozo que nos hagan esto. Nos sentimos privilegiados. Nos sentimos privilegiados que nos suceda esto. Y una de las cosas que cuando llegué, después de escuchar a este predicador por la radio, que me gustaba, pero a la vez había un rechazo. Porque cuando hablaba de la Virgen de Guadalupe, todavía no estaba bien convertido. Yo le voy a decir: no estaba bien convertido. Había una semilla muy fuerte del Espíritu de Dios en mi vida, pero aún tenía el conocimiento. Y mire, hermano, el conocimiento es terrible. Hablando del conocimiento que le da Roma a los que están allá, es terrible, porque uno puede refutar muchas cosas. Uno puede cambiar la verdad enfrente de usted con la mentira, y usted ni se da cuenta que se le da un paquete envuelto con un moño de mentira. Y comenzaron a hablar este predicador de la Virgen de Guadalupe, que era una farsa. Yo decía: ¿cómo puede decir esto de mi Virgen? Decía yo. Yo te acepto el evangelio, pero de mi Virgen que hables todavía no. Bueno, en ese tiempo no. Yo me fui a confrontarlo. Llegué donde estaba predicando, fui a confrontarlo, y es ahí donde yo les comenté hace mucho rato que yo entré por aquella puerta y me recibió un hermanito, Raúl Carrillo. Pase el hermanito. No, yo no soy su hermanito. Y yo decía en mí: si supiera que vengo. Muy hombre, decía yo, o sea, ahora pienso, ¿verdad? Muy bravucón allá el hombre. Y no, pues llegué allí, vengo a hablar con el pastor. Pues pase, mire, quédese, va a predicarnos ahorita, ya quédese. Bueno, pues ya me quedé, dije: ya estoy aquí, ya me quedo. Me senté allá donde en la última banca, literalmente me senté en la última banca, porque los de frente estaban bien gritones, aleluyas, gritando, casi saltando. Dije: Dios mío, ¿dónde estoy ahorita? Decía yo. Era una iglesia pentecostal. Y yo me quedé atrás viendo y dije: aquí nadie me va a perturbar, voy a analizar todos los que están. Pero me tocó una ancianita a un lado. Dios mío. Y a su dulce nombre gritaba la ancianita, la hermana Briones. Y a su dulce nombre decía yo: y Dios mío, esta ancianita, Dios mío. Y cuando se paraba a orar, Señor, ya me dan ganas de retirarme, porque aquella mujer temblaba.
temblaba estando orando. Yo decía, Señor, ¿a dónde me fui a sentar? Yo creí que nomás eran los de enfrente. Era una ancianita, pero una ancianita que sabía a quién buscaba y tenía libertad para levantar sus manos. Y yo la veía que llegaba. Y mire, y eso que traía bordón. Pero cuando comenzaba eso, dejaba el bordón. Yo decía, Dios mío, será mejor que están los de enfrente. Estaba allá. Y el hermanito, pásele, siéntese allá enfrente, amigo, hermano. No, aquí estoy bien, vengo de visita, vengo de pasada, decía yo. Si supiera que vengo, espérese. Vengo a platicar con su pastor, ahorita se va a ver. Lo va a atender después. Y total que no pudo atenderme ese día por situaciones y no se dio. Yo creo que Dios tenía algo que siguiera volviendo. 7 días de campaña, corridas, una iglesia, corridas, 7 días de campaña, hermano. El lunes lleno, martes lleno, miércoles lleno, domingo retacado. Dios mío. Al día siguiente dije, voy a volver de nuevo. Ayer no pude hablar con este hombre, mañana vuelvo. Pase el hermanito, pase. No soy hermanito, decía yo, me senté yo solo ya más para adelantito, ya en la última banca. Y pásale allá enfrente. No, yo acá me quedo. Pasaron los días, a media semana ya estaba donde está aquí mi hermano. Pasaron los días, ya para el fin de semana ya estaba acá más enfrente. Ya pasaron los días, ya estaba acá enfrente. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Ola de aleluyas. Ya me contagiaron, decía yo, estaba todo. Y cuando hicieron el llamamiento, a mí nadie me dijo, pásale. Mire, yo sentí que me empujaron. Hasta yo casi volteé y dije, Señor, alguien me empujó de acá atrás. Me empujaron y me llevó enfrente. Y allá estuve enfrente, dije, ya estoy acá, ¿ahora qué? Y yo comencé, pues, que dice, que a rezar, a orar, llámele como usted quiera llamarle. En ese tiempo ni yo sabía lo que estaba haciendo. Hermano, estaba enfrente. Olvídese de la virgencita, ya ni le dije nada, hermano. Olvídese de ello. Ya me olvidé a lo que iba. El arriero iba con un viaje y se lo olvidé el viaje, a lo que iba. Y ya cuando estaba enfrente, hermano, yo comencé a sentir lo mismo que sentía allá en esa montaña, yo solo. Comencé a sentir y comencé a ver a los hermanos. Qué hermosos se ven, decía yo, qué maravilla. Mira, esos hermanos se ven hermosos haciendo lo que están haciendo las hermanas, hablando en lenguas. Mira lo que están diciendo, hablando. Y comencé a ver algo. El templo, este lugar que se me hacía re feo, porque dije, esto no es iglesia para mí, esto es yo no sabía lo que era. No había imágenes, no había ninguna imagen. Decía, aquí está Dios. Comencé a verlo por todos lados. Comencé a ver a los niños de esta edad brincando, cerrando los ojos, brincando, llorando. Dijo, esto es Dios, decía yo. Al momento, yo que estaba acá comencé, levanté mis manos. Uno de tantos ministros oró por mí. Y de allí, ¿para qué le cuento? Perdí noción del tiempo y el espacio. Se fueron todos y yo me quedé. A la última me dijeron cierra la puerta casi. Yo me quedé. Dele esas palmas al Señor en esta tarde. Mire, hermano, la presencia de Dios es maravillosa. Ahí traigo temas que Dios me ha regalado de la presencia de Dios. La presencia de Dios bendice. La presencia de Dios es sobrenatural, porque yo he sentido mucho la presencia de Dios. Una cosa es tenerlo acá, el conocimiento. En el seminario, en el templo, allá donde estábamos arriba que le contaba, había este pequeño templo en donde se ponía el Santísimo. ¿Saben ustedes lo que es el Santísimo? Yo sí sé, pero se los digo después en otra ocasión. Amén. A donde usted sabe lo que es eso, otros hermanos saben. Y no quiero adentrarme en eso porque me llevaría más tiempo y no quiero salirme de lo que estoy diciendo. Estuve delante de la presencia del Santísimo más de centenares de veces. Centenares de veces.
enfrente de mí con cirios, con velas, leyendo, con rosarios, con letanías, con las cartitas de las imágenes, pidiéndole a San Pascual Bailón, a San Antonio de Paula, a San Francisco de Asís. Me cansaba de ellos, me iba con otro, me iba, y nunca sentí la presencia de Dios. Y mire, lo que es el Santísimo para un filigrés católico es lo más top of the line. Es el lugar sagrado. Ahí lo teníamos de privilegiado nosotros, el Santísimo. Y nunca sentía Santísimo. Ahí estaba enfrente del Santísimo. Un día voy a explicar, si algún día vuelvo de nuevo, explicar exactamente lo que es eso y de dónde viene y para qué sirve. Y nunca sentía a Dios. Lo sentí mucho mejor allá en la sierra, yo solo. Y lo volví a sentir. Cuando volví a sentir lo que sentía allá, dije: de estos locos yo soy. En este manicomio me quedo. En este manicomio me quedo. Y mire, ya tengo hermanos por todos lados, hermano. Y todos somos de la misma loqueada, del mismo manicomio. A veces brincamos, a veces hablamos en lenguas. Que algún día el Señor me dé un mensaje de la presencia de Dios. Yo le garantizo que usted no va a salir sin sentirla. Yo le garantizo. Para que se dé una idea, le recomiendo uno de mis CDs que traigo, La presencia de Dios o El Dios de lo sobrenatural. No lo predico todo el tiempo ni lo enseño, pero de vez en cuando el Señor me inspira, predico mensajes de esos. Y estuve en Altamirano, Guerrero, una iglesia tan preciosa, y habían solamente unos 40 personas. Estuve predicando un mensaje, no enseñanza como las que escucharon ayer o antier. Amén. Ayer, mejor dicho, yo por la mañana. Hermano, yo me olvido del micrófono. Yo cuando veo que ya el Señor me usó para la presencia, para que descienda, digo: Señor, vamos a gozar. Yo también quiero. Mire, hermano, la presencia de Dios es todo en la iglesia. Si nos reunimos, si no sentimos la presencia de Dios o no buscamos sentirla y llevándolo acá, es un buen mensaje. Qué bueno, una buena enseñanza está buena. Pero la presencia de Dios transforma, cambia, sana. Por eso Moisés dijo con mucho énfasis: Señor, si tú no vas conmigo, no estás conmigo, yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. Y ahora, hermano, le doy gracias a Dios porque me ha usado para hablarles a muchas personas de esto, de diferentes nacionalidades, en diferentes lugares, iglesias chicas y grandes, y que de alguna manera este canal sea de bendición para su vida, y que usted participe de esta experiencia que para mí sigue siendo inolvidable. Y espero en un tiempo más para adelante que el Señor me vuelva a traer para seguirnos gozando, porque para Dios nada hay imposible. Escúcheme bien, nada hay imposible. No prediqué de este mensaje, usted este texto para expresar mi experiencia, pero este texto es muy hermoso, muy hermoso. Cuando yo termino con esto, espero terminar con esto. Es lógico, cuando yo salgo del monasterio, estoy en mi tierra un tiempo. Es lógico, como todo joven, que aunque estuve en el monasterio, pues tuve una novia allá de mi tierra. Y parecía algo casual, novia como todos, definitivamente. Una novia que nos conocimos por allá, una muchacha, una joven, en ese tiempo jóvenes ambos. Y teníamos buenos planes, ¿verdad? Porque a mí nunca me gustó jugar, aún en el evangelio nunca me gustó tener novias. Yo le di al Señor 7 años servir al Señor sin tener compromiso oficial ni extraoficial, novia en la iglesia. 7 años. Me casé a los 28 años
Cuando llegué al Señor, duré 7 años sirviéndole a Dios. Con todo respeto que merecen las damas presentes, yo no tenía ahí ojos para las mujeres. Yo estaba aprovechándome de las grosuras de Dios, sirviéndole por todos los lugares. Y claro, llegó una mujer que me cautivó y me casé con ella, gracias a Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Pero yo no andaba preocupándome con quién me voy a casar, Señor. No. Dios me va a suplir, Dios me va a dar mi mujer, Dios me va a dar mi novia en la iglesia, y me la dio. Me dio a mi esposa, que ya estoy casado con ella por más de 21 años. Tenemos 3 hijos: Isaías, Jonatán, Isaac, Joel, y mi muchachita, mi baby de 16 años, mi baby, nuestra Cristina Ivette. Y hermano, una de las cosas que yo siempre he dicho, cuando uno se goza en la presencia de Dios, cuando uno viene a gozarse, no me malinterprete, la mejor manera de que se conozcan las jóvenes es bueno en la iglesia, no me malinterprete. Yo digo mi caso, con esto no quiero decirle que usted joven no tiene que ver a la joven, o usted señorita no tiene que ver a la joven. Ay, no, porque es pecado. No, en el orden del Señor es normal. Yo tuve mi novia, el Señor me sacó, y al momento que me sacó a servirle, hermano, yo no me estuve sentado, a servirle. Había servicios para matrimonios, ahí estaba el hermano Isaías, pero no predicando, sirviéndole a mis hermanos, barriendo, limpiando, levantando basura, sirviéndole. Había servicios de los que había, ahí estaba el hermano Isaías. Era el primero que llegaba, el último que se iba. Ahí estaba sirviéndole. Servicios en los parques, allá estaba. Evangelizando, allá estaba. Salíamos de la madrugada a evangelizar. El Señor me llevó específicamente, quiero decirle, joven, cosas sobrenaturales me pasaron. Veníamos de una vigilia de Pacoima. Yo venía en mi vehículo, veníamos una y otra anciana que cantó, una hermana anciana, la hermanita Ochoa, que ya se fue con el Señor. Veníamos y la dejé en su casa, yo iba para mi casa, en ese tiempo vivía en Torrance. Y cuando iba para allá, hermano, no escuché una voz, no sé si fue una voz, pero yo sentí algo tan grande en mi corazón que me decía: devuélvete a Los Ángeles, devuélvete a Los Ángeles. Y vengo tan cansado, eran las 4 o 5 de la mañana. No tenía compromiso, no trabajaba, era domingo. Nomás el compromiso del servicio de madrugada que teníamos, el servicio normal. Devuélvete a Los Ángeles. Y dije, no, que me voy a devolver ni que estuviera loco. Yo venía con eso. Pero como ya había tenido experiencias que Dios ponía el sentir y ponía el querer, o hablaba, decía yo, bueno, no tengo que ser tan renuente, tengo que ser y pude percibir que era la voz de Dios. Ok, dice, devuélvete a Los Ángeles. Bueno, ahí está en Los Ángeles parado, en mi carro, ahí, las 4 o 5 de la mañana con mi Biblia, sentado en mi carro. Dije, ¿y ahora qué, Señor? Sentí el impulso de pararme, de salirme a las 8 y Alvarado. A las 4 de la mañana, no aconsejable estar en ese lugar. Máxime solo. Muy bien, aquí me van a asaltar, decía yo. Aquí me van a matar. Yo estaba parado con mi Biblia, solo ahí parado. ¿Y ahora qué hago aquí, Señor? Vas a hablar del evangelio. De veras. Bueno, pues tú lo dices. Y yo me arrimaba a alguien. Mírate, quiero hablar de Cristo. Me daba la espalda y se iba. Mírate, quiero hablar de Cristo. Vi jóvenes perdidos. Sí, hermano, tremenda perdición que hay a esa hora. Drogas en abundancia, prostitución. Y yo dije, bueno, voy a hablar. Ninguno quería que le hablara. Dije, bueno, ahora ya dije, ya hablé, ya me voy, Señor. Y me iba a ir a mi vehículo y sentí el impulso, no, voltea de aquel lado del Alvarado. Y volteé de aquel lado del Alvarado, estaba el anuncio de gasolina, lo que cuesta, no. Dije, y volteé, y allá vi un bulto. Allá, dije, pues ¿sabe qué será? Dije, ¿sabe qué será lo que está allá? Me encaminé hacia aquel lugar, pasé el Alvarado, literalmente botellas me pasaban por un lado. O sea, literalmente. Fui a aquel lado y estaba un joven. Y yo dije, ¿y ahora aquí? Háblale del evangelio.
Bueno, pues le voy a hablar. Y que me escucha. Le dije, mira, te vengo a hablar del evangelio. Sí, háblame del evangelio. Hermano, cuando me dijo eso, dije, para esto me trajiste, Señor. Porque aquí estaba este joven que deseaba que alguien le hablara del evangelio. Y ahí le comencé a hablar. Olía a ceviche, olía todo tipo de alcohol, olía a cebolla, olía a perdición, olía a pecado, olía todo. Y ahí estaba yo hablándole solo. Y oré por él. Y me dice, ¿me puede llevar a mi casa? Y no se podía levantar. Dije, ¿crees tú que Dios te trajo a este lugar? Me dice, sí. Yo estaba así, un poco pensativo, ¿no? Llévame a mi casa. Señor, le digo, ¿y qué tal si me roba? ¿Qué tal si me asalta? Y me dice, ¿crees tú que Dios te envió a este lugar? Sí. Pues llévame a mi casa, tengo días. Yo me perdí por días. ¿Cómo? Hermano, me atreví, lo llevé a su casa. Era la hija de una hermana y un hermano. Y yo llegué a tocar la puerta y le dije, mire, soy fulano de tal. Dice, ya me presenté. Fíjese, pasó algo así por el estilo. Estábamos orando por nuestro hijo de días que no sabíamos dónde estaba. Dije, ¿cómo? Sí, este es su hijo, sí. Pues aquí lo trae el Señor. Hermano, me pasaron, me abrazaron, me besaron, me dijeron que me quedara ahí en su casa. Café, comida, pupusa. Señor, qué tremendo. Hermano, la presencia de Dios es real y Dios es verdad. Y Dios habla, escúcheme bien, Dios habla. Y cuando Dios le pone a hacer algo espiritual, no crea que es la carne o es el enemigo. El enemigo no le va a poner nada espiritual. La carne se está bien domadita, quizás, pero la carne batalla para ponerle cosas espirituales, ¿verdad? Si le dice ponte a orar y 5 minutos, se le hacen 5 horas. Imagínense. Hermano, ¿qué le quiero decir con esos jóvenes? En la Biblia vemos la presencia de Dios sobrenatural, hablándole a Pedro cuando está arriba en la casa de Simón. Dice, desciende, ve abajo porque te buscan. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo que habla. Yo lo sigo creyendo, lo sigo predicando. Y yo espero que más de alguno de aquí tenga la experiencia que un día tuvieron los que tenemos hoy día en la actualidad, que podemos hablar de esto. Ustedes escuchan el testimonio de Pedro, de Juan, que Dios les habló, les dijo, baja y desciende. No ha pasado de moda eso. No. Como también le dijo el Señor a Jesús a Saulo de Tarso, ve y te está esperando allá alguien que va a orar por ti. Hoy sigue siendo lo mismo. Hebreos 13:8, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En esta noche, en esta hora, creo que el Señor trató con cada uno de ustedes en un momento dado de la manera que Él quiso, escuchando el testimonio de este que estuvo hablando, con la buena intención de que usted sea edificado, fortalecido y que siga creyendo. El Señor me trajo en el año 87, allá por la 79 y Central, en unas campañas. Y desde ese tiempo hasta ahorita he estado predicando, testificando, llevando el evangelio. Esto no es una emoción. Esto no es una emoción, es algo real. El detalle es cuántos en verdad están dispuestos a creerle a Dios. Ahí es lo que marca la diferencia. Allí es a donde hace la diferencia. Dios tiene más para ti. Todo depende tú cuánto quieras recibir, tú cuánto quieras tener. Yo te invito en esta noche, en esta hora, perdón, ahí donde estás, que levantes, que te pongas en pie, por favor. Y que juntamente conmigo le demos gracias a Dios. Que ahí donde tú estés, deja que el Espíritu Santo te ministre, platique contigo. La presencia del Señor es real y sigue siendo real. Que
es la que nos ha ayudado a seguir adelante y es la que hemos seguido sintiendo. Bendita la gloria de Dios, hermano. Alabamos y glorificamos de la manera que Dios se deja sentir. Ciertamente Dios no hace acepción de personas, pero en su soberanía se manifestó a Moisés especialmente de una manera, en su soberanía a Enoc de otra manera, a Elías y por ende a otros consiervos y hombres, siervos del Dios Altísimo, y a mujeres. En estos tiempos también Dios en su soberanía se manifiesta, porque Dios le dijo al profeta: yo veo el corazón de los hombres. Yo no veo escúchame bien, yo no veo ni la apariencia, ni veo la perfección, porque quiero decirte que Dios no busca perfección. No. Dios no busca perfección para tocarte.